Buenas, están escuchando Estudiando sobre la fusión de danza y ciencia con Minerva Muñoz. En este episodio hablamos un poco de la vida de nuestra querida invitada especial Minerva Muñoz y cómo ha llegado a explorar un área que combina el baile y la ciencia. Hablamos de sus colaboradores, de proyectos que ha hecho, qué opina ella de sus performances, de sus obras y lo que al menos yo aprendí es que no todo lo que combina arte y ciencia es divulgación y que realmente podemos nosotros como seres humanos dedicados al pensamiento científico nos podemos beneficiar de incluir otras disciplinas en nuestra vida. La verdad fue una plática súper interesante. Les recomiendo mucho que lo escuchen hasta el final porque para todos los que estén interesados en hacer una fusión así también con sus pasiones, Minerva nos da unos pequeños consejos que pueden escuchar y reflexionar. Y también el jingle está en camino. La producción musical es mucho más difícil de lo que creí, pero ahí la llevamos. Pronto vendrá, no sé cuándo, pero ya existe el archivo en mi computadora para que lo esperen. Saludos a todos, bienvenidos al capítulo 1 de nuestro podcast Estudiando. El día de hoy nos acompaña la profesora Minerva, quien se dedica a fusionar la ciencia y el baile, lo cual realmente es un tema muy interesante. Y como siempre, pues aquí estamos Karen y yo para seguir a nuestro invitado. ¿Qué tal estamos? Hola, ¿cómo están todos? Hola, muy grata esta invitación. Sí, me alegra mucho. Nosotros también estamos emocionados de tenerlos aquí. Y pues queremos conocerla un poco más. Y siento que, por ejemplo, al pensar en qué podríamos platicar en este capítulo, pensaba que el arte es como muy personal también. Igual es una de las diferencias de la ciencia, que cuando haces arte, pues estás muy conectado a tu trabajo. Entonces quisiéramos conocerla muy bien. Entonces la primera pregunta que tenemos para ustedes es, ¿cómo fue su infancia? Pues, qué pregunta tan interesante. Fíjate que gran parte de mi tiempo era precisamente estar en mis clases de danza. ¿En serio? Sí. Y muy joven comencé a ser asistente de mi maestra. Alrededor de 12, 13 años ya impartía clases y asistía a algunos maestros. Y pues bueno, te digo que mucho del tiempo que utilizaba de niña era en mis clases de danza. ¿Desde qué edad empezó a bailar entonces? En realidad yo no empecé tan pequeña para las clases de danza, principalmente de ballet. Normalmente los niños comienzan entre los 3 y 4 años, dependiendo. Yo comencé como entre los 8 y los 9 y bueno, creo que era una persona muy disciplinada y muy persistente, entonces eso capturó la atención de mis maestras y pues pronto fui avanzando y con el tiempo me convertí en su asistente de clases. Wow, mira hermoso. ¿Y esa disciplina siente que venía como de, genuinamente como usted disciplinada en su cabeza que decía voy a hacer esto, o era más una disciplina nacida como de lo mucho que le gustaba el baile? Yo creo que las dos cosas. Mi papá cantaba y tocaba la guitarra, entonces en cualquier momento agarraba su guitarra y comenzaba a cantar. Y mi mamá dice que de niña ponía la radio y siempre le preguntaba que si la podía bailar y cantar. Entonces creo que es algo que ya venía dentro de mí y también algo que venía desde que nací es preguntar. Siempre he sido muy preguntona, entonces todo preguntaba y todo me llama la atención y tengo este afán de siempre querer saber cosas y preguntar por qué y por qué y por qué. Y entonces creo que por eso mi inquietud por ambos ramas del conocimiento, como son las artes, en particular la danza o el movimiento, y también por el otro lado la ciencia. Sí, y puedo ver como esa curiosidad también se aplica al arte. O sea, yo también pinto y siento que
a pesar de que han pasado muchos los años y he cambiado mi vida y así, sigo pintando, y es porque me da curiosidad como hasta dónde puedo llegar o qué puedo expresar con ese arte. Y me imagino que con la danza es incluso más potente esa sensación, porque pues estás como conectado a tu cuerpo, ¿no? Y tú sí te estás poniendo en tu arte, tú eres tu arte. Y me parece muy interesante la conexión. ¿Usted qué opina? Totalmente de acuerdo. Con el cuerpo siempre hay algo que aprender. En cuestión del movimiento también siempre hay algo que explorar, algo que enriquecer, algo que renovar o algo que conocer. Entonces también en el arte se investiga y con el cuerpo hay muchísimas cosas que investigar. Es un sistema sumamente complejo donde siempre hay algo que descubrir. Entonces estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas, porque también en la parte creativa, junto con los chicos y los artistas que colaboran con nosotros y científicos, siempre estamos buscando diferentes formas o formas muy personales también de cómo podemos hacer las cosas, cómo podemos decir lo que queremos decir y cómo expresarlo con mayor claridad hacia las personas que nos están compartiendo con nosotros en el momento de la escena, pero sobre todo crear este canal de comunicación y este vínculo, esta conexión con el público. Entonces siempre hay algo que descubrir. Uh-huh. Wow, sí, totalmente la comprendo. Eso suena muy padre. Casi me dan ganas de empezar a bailar yo también, así como lo pone. Suena una experiencia muy enriquecedora. ¿Lo sintió así desde que empezó a bailar o cuándo es el primer recuerdo que tiene así esa realización? Sí, como te comento, siempre he sido preguntona, incluso con el cuerpo también. Y también otra cosa que nos ofrece el conocimiento científico es la estructura. Cuando estudiamos ciencias nos creamos una estructura de pensamiento, un modo, tenemos un método y tenemos metodologías muy específicas, y esto pues lo aprendemos, pero para muchos de nosotros también ya viene con el paquete de nacimiento, ¿no? de tener estructuras, además con la educación, pues se van creando estos sistemas. Y para mí también, desde que comencé a bailar, era cómo puedo o qué necesito ajustar, reorganizar o mejorar o investigar para que lo que estoy haciendo sea... Normalmente pensamos que sea mejor, pero creo que con el tiempo también va uno aprendiendo que sea más mi forma personal. Porque cuando aprendemos una disciplina artística, aprendemos técnicas y aprendemos modos, y sobre todo la danza, que lo hacemos a través de la imitación, a la imitación del maestro, y como baila el maestro se vuelve un modelo. Con el tiempo esas estructuras se van suavizando, y entonces buscamos maneras de ser más nosotros mismos, de ir a lo profundo, y que la creatividad y la expresividad y el movimiento surja desde lo más esencial y lo más profundo que somos cada uno de nosotros. Y creo que también en la ciencia también eso va pasando, ¿no? Al principio seguimos la línea de investigación tal vez de nuestro asesor o de nuestro tutor, y con el tiempo vamos encontrando nuestras propias metodologías, nuestras propias formas de pensar, de razonar, de organizar, y por eso creo que ambas disciplinas están muy paralelas, al menos para mí, están muy ligadas, incluso mezcladas, entrelazadas, donde en mis clases muchas veces hablo en términos puramente físicos, y esto también va cambiando, abriendo el panorama de los chicos cuando van a las clases.
¿sabes? No nada más es aprender a hacer un split o extensiones largas de las piernas, sino comienza también un interés a saber de otros conocimientos, o incluso integrar conocimientos de la vida cotidiana, de lo que aprendes en la escuela, y empezar a encontrar esta forma de movernos como nosotros mismos, de la forma más esencial. Y entonces, desde un principio se dio cuenta de que tenía esta conexión entre la danza y la ciencia. O sea, como que esto que comenta de querer buscar más información y querer aplicarla en lo que hacía, ¿notó que se parecía al método científico que se sigue? Al principio sí, era totalmente método científico, ¿sabes? Como muy estructurado mi pensamiento, incluso el cuerpo refleja lo que hay en la mente. Entonces, estas estructuras también estaban muy fijas en mi forma de moverme. Pero con el tiempo, como te digo, se fueron suavizando y fui encontrando esta interrelación en todo lo que había dentro de mi cabeza, porque hubo un tiempo que sí separaba bastante. No, esto es puramente científico y esto es lo que yo hago aparte como en mi otro trabajo. Y con el tiempo fui encontrando que todo estaba integrado, que las dos cosas forman parte de mí, y este pensamiento brotaba de manera muy natural, ¿sabes? No era algo que tuviera que estar pensando o maquinando o estructurando, sino salía o surgía de manera muy natural, ¿sabes? Ves vectores cuando haces un movimiento y ves momento angular cuando giras, y empieza pues eso, a nutrirse una cosa con la otra y a integrarse en un solo conocimiento. Porque también estas formas de encajonar o de clasificar las tenemos en la educación tradicional, ¿no? Aprendemos ciencias naturales, matemáticas, ciencias sociales, civismo, etcétera, y todos los vemos como asignaturas completamente independientes y separadas, porque incluso así son nuestros libros. Pero en el mundo, en la naturaleza, pues todo eso está interrelacionado, entrelazado, y no podemos separar por asignaturas una flor o el cielo, ¿sabes? Sí podemos tal vez discretizar o seleccionar problemas de estudio, pero está completamente integrado. Entonces, como seres humanos, también nuestros conocimientos están en el mismo cerebro, en el mismo cuerpo, en el mismo pensamiento, en las mismas emocionalidades. No puedes separar la persona que siente y que tiene una familia y que tiene una pareja o que va a la escuela de la persona que baila o la persona que hace ciencia. Ese ser es un ser completo que es todo eso y muchas cosas más. Wow, Okay. qué interesante. Y ya, usted, ya porque leímos un poco de su trabajo, esto que me cuenta, me suena que es una de las motivaciones por las que trabajó en el proyecto Bucapa, ¿verdad? O sea, que era una idea, porque me dio la impresión de que ese proyecto también nació de querer integrar su cultura con lo que era la ciencia y el baile. Sí, bueno, tenemos antecedentes de otras piezas escénicas donde también trabajamos con temas científicos. Incluso la coreografía misma tenía una estructura espacial, una iluminación y todo un diseño, toda una composición que iba de acuerdo a ciertos tópicos científicos. En el 2012 me parece que fue el año donde creamos la pieza Reflexiones Múltiples, que tratábamos temas de óptica, y en el 2014 presentamos Interacciones Fundamentales, que es una obra que surgió como una investigación
y motivada por el descubrimiento del bosón de Higgs, o más bien el anuncio del descubrimiento del bosón de Higgs en el 2012. Y bueno, con el trabajo de esta pieza nos fuimos a Ginebra a un laboratorio creativo con científicos, gente de humanidades, artistas, coreógrafos, periodistas y demás, donde presentamos todos nuestros trabajos en relación del arte y la ciencia, principalmente en el arte escénico y la danza. Y bueno, tuvimos también alguna interacción en el CERN y este laboratorio enorme que está entre Ginebra y Francia, o entre Suiza y Francia. Y entonces ya teníamos algunos antecedentes y otra serie de proyectos más pequeños, como la conmemoración del Año Internacional de la Luz en colaboración con el CICESE, y bueno, otra serie de piezas. Y como saben, en 2010 fue el sismo del Mayor Cucapá, MW 7.2, que habla de la magnitud momento del sismo, que fue en el 2010. Entonces, desde entonces también ya teníamos esta inquietud. Y fue hasta por cuestiones, ¿sabes?, de producción de recursos, lo llevamos a cabo hasta el 2017 con una beca del Estado, y tuvimos una colaboración de un artista sonoro, que es Carla Scaletti. Es una artista muy renombrada, conocedora, experta en su área, y ella hace procesamiento de datos. En este caso hizo un procesamiento de datos sismológicos, y precisamente a ella la conocí en Ginebra. Ella hizo la sonorización con datos del acelerador para la pieza de Gilles Jobin, que es un coreógrafo suizo y que se presentó aquí en el estado. Y bueno, de ahí se creó esta relación, hicimos una colaboración, y también interactuamos con sismólogos del CICESE, el doctor Javier Alejandro González y el maestro Javier González también, quienes ellos tuvieron el primer contacto con la comunidad Cucapá, específicamente en la comunidad del Mayor. Y bueno, interactuaron con autoridades y gente de la comunidad. Entonces ellos empezaron a platicar sobre sus mitos, sobre sus leyendas en relación a la cosmogonía de su tierra. Y entonces empezamos a encontrar esta similitud entre lo que ellos narraban y lo que se experimentaba en un sismo. Entonces se conjuntaron todos estos saberes junto con otros amigos míos y colaboradores, como Rommel Vázquez, que es el ingeniero sonoro, y Stephanie Lozano en el área de comunicación digital, y Marco Mesa en la parte de los visuales. Y bueno, otra serie de amigos, como te comento, que participaron de esta super investigación y de este megaproyecto que, como bien dices, conjuntó la cosmogonía y los mitos, las leyendas, los cantos de la comunidad del Mayor Cucapá de Mexicali, y los datos sismológicos del sismo y la geodesia satelital, que también se utilizaron esos datos para la generación de visuales y animaciones para la pieza escénica. Entonces sí fue la integración en un laboratorio y una investigación muy profunda de todos estos saberes, y espero no haber olvidado a nadie. Esperemos que no. Wow, suena muy interesante todo el proceso. Sí estuvo muy amplio, o sea, muchas áreas juntas en un solo proyecto. Sí, y además pues cabe mencionar que pues, tuvimos interacción constante con gente de la comunidad, unas heroínas, supermujeres activas y activistas como son Inocencia
González, si mal no recuerdo, y Antonia Torres, que nos acogieron en el museo y también pues, nos platicaron muchísimas experiencias, sus experiencias en torno al sismo, nos contaron leyendas, cantaron para nosotros y también tuvimos una ceremonia de purificación en La Ventana, en un sitio ceremonial de la comunidad Cucapá, justo ahí en el Mayor. Y bueno, tuvimos muchas experiencias con ellos y yo creo que de todo, no puedo demeritar ninguna de ellas, pero el estar constantemente en los sitios, en las estaciones sismológicas y geodésicas, en la sierra, en contacto con estas personas, en contacto también con sus artesanías, porque parte del vestuario consistió o fue confeccionado por Antonia. Usamos pectorales que son capas ceremoniales que ellos usan en sus ceremonias y bueno, hicimos uso con los honores de estas capas ceremoniales que nos proporcionó Antonia Torres de la Comunidad Mayor. Wow. Y esos colaboradores, ¿cómo los encontró? O sea, me refiero, son personas que, como usted, también les gusta la ciencia y pues si le ayudaron, pues también como les gusta combinar eso de el arte en su investigación científica o en lo que sea, o sea, como en su área que es el sonido y así. ¿Cómo le hizo para encontrar a esas personas? ¿Cómo los conoció? Bueno, primero, como vengo también de un área científica, pues conozco a varios científicos. Entonces, varios de los que colaboraron en el proyecto son gente de familia. Entonces, también los ingenieros de audio, la gente de visuales, es gente que son personas maravillosas que se han interesado en la danza, en colaborar con nosotros en visuales, incluso en formar parte de las clases de danza, como parte del proceso. Nada más entre paréntesis te comento que en estos laboratorios también ellos sí tomaron clases, entonces estaban en algunas ocasiones, hacemos reuniones y bueno, los científicos, los ingenieros, los comunicólogos, la gente de audio, todos estábamos haciendo una clase, ¿no?, de danza. Entonces era muy interesante porque todos hacíamos o compartíamos momentos de lo que hacía el otro. Entonces, muchos de los colaboradores son amigos, son familia, son gente muy cercana que pues que estamos interesados tanto en el arte como en la ciencia. Y en particular a Carla Scaletti la conocí en Ginebra, como te comentaba, en este laboratorio en Suiza, y de ahí se creó este vínculo. Es una persona muy sensible, muy creativa, muy profesional, muy formada, tiene mucho conocimiento, y entonces se interesó también en nuestro proyecto y participó gustosamente. Y bueno, Antonia, supimos que ella era la encargada del museo, la contactamos directamente e inmediatamente nos acogió, nos abrió las puertas y pues también se volvió una amiga de nosotros. Entonces, este proyecto pues surgió de convivencia directa, de trabajo constante, de repente de estar en una comida juntos o en una sesión de danza juntos o incluso tomando una cerveza juntos y hablando de estas cosas. Entonces creo que ahí es donde salen los proyectos más claramente, cuando estás comiendo y estás relajado tomando una cerveza, una copa de vino. Y bueno, pues así surgió este proyecto y pues con amigos. Me puedo regocijar y decirte que en efecto todas estas personas y estos colaboradores es gente cercana y son amigos muy queridos. Wow, qué bonito. O sea, por ejemplo, comenta que tiene muy buenas amistades que resultan de todo esto porque comparten de alguna forma el interés
Pero quería preguntarle, ¿cree que el hacer como esta danza que comenta juntos fomentó a que los lazos se hicieran más fuertes? O sea, esta actividad más de expresión. Definitivamente el compartir lo que hace el otro, no tienes que ser experto, ¿sabes? En una ocasión me dijeron, entonces significa que todos tenemos que ser científicos y bailarines al mismo tiempo o hacer edición de video o de audio, y no creo que sea necesario. Yo creo que por eso hay un experto en cada cosa, pero el hecho de compartir y probar lo que hace el otro abre una ventana de posibilidad de experimentar cosas distintas, de salir de nuestra zona de confort y divertirse también, ¿sabes? Porque pues si yo no soy experta en alguna cosa, seguramente voy a hacer un desastre total, pero voy a tener esa experiencia y entonces creo que soy más empática y tengo interés también en lo que hace el otro y surge un gran respeto y admiración, aprecio por lo que hace cada uno como parte de un proyecto. ¿Sabes? No significa que todos tengamos que saber todo y hacer todo. Eso es un afán muy personal, pero no tiene por qué hacerlo todo el mundo. Cada uno hace lo que le gusta, lo que sabe y es experto en esa área, pero sin duda el compartir momentos y actividades que hace el otro abre estas posibilidades muy amplias de creatividad, de expresión y de empatía, ¿cómo no? Ok, wow. Sí, todo está muy relacionado. O sea, puedo ver cómo todas las partecitas que nos has estado contando es lo que son como los bloques de que se pueda hacer una colaboración tan profunda y personal entre todos. Porque sí, o sea, sí me imagino que si compartiera así como una experiencia tan personal como es y practicar algo por primera vez y que te salga muy mal, es, en mi opinión, un poco como me pone poco vulnerable, pero que esas personas hayan podido divertirse conmigo y compartir esa experiencia me haría sentirme mucho más cercana a ellos que alguien que simplemente veo todos los días un poco en el trabajo, no, o sea, o más bien como compartir algo más superficial. Sí, No, no. sin duda, o sea, te digo, no solo conoces a la persona de saludarle, decirle hola, ¿cómo estás? Uh-huh. O que te platique incluso algo personal, pero además adentrarte a lo que está de alguna manera en su mente, en su forma de trabajar, en su forma de expresarse, sin duda crea otra comunicación con las personas. Y a veces en este proyecto, algunos de los colaboradores como Carla y casi que me olvido de David Olivares, que es un artista de animación digital, que fue el que nos ayudó con los datos de geodesia, que estaba a punto de omitirlo, pero por ejemplo, ellos dos estuvieron a la distancia. Ellos no estuvieron físicamente con nosotros. No, la discusión y la colaboración fue completamente en línea. Sin embargo, se creó un ambiente abierto de comunicación y claro para discutir estos temas, ¿no? y compartirles también nuestras investigaciones y bueno, darnos una retroalimentación de regreso. Y así fue como se fue construyendo todo este proyecto maravilloso que desafortunadamente lo hemos presentado pocas veces. En esta ocasión, este año, teníamos varias presentaciones del proyecto para darle un nuevo respiro, enriquecerlo y presentarlo ante el público y compartir precisamente todo este trabajo que desafortunadamente en las artes escénicas muchas veces solo lo presentamos algunas ocasiones cuando tenemos bajos presupuestos, pero este año teníamos contempladas varias presentaciones, incluyendo en Estados Unidos, pero desafortunadamente la pandemia nos ganó. Entonces
pues han sido pospuestas, pero el interés es no nada más que la colaboración y este trabajo creativo conjunto y que disfrutamos muchísimo entre nosotros y que nos enriqueció a cada uno de nosotros como integrantes del proyecto, sino también compartirlo con el público, compartirlo con personas que estén interesadas en las artes escénicas, en la ciencia, en las comunidades nativas, en muchas de estas líneas, o simplemente en la danza y el movimiento, pues compartirlo, ¿sabes? Y darle salida al público. Porque a final de cuentas los artistas y también los científicos, claro que hacemos nuestro trabajo para nosotros mismos como una inquietud, como una necesidad expresiva o creativa o investigativa, sino que lo hacemos para que esta información tenga contacto y pueda vincularse con otras personas. Entonces, pues ese es el objetivo también de este proyecto, que llegue a otras personas y que, bueno, si se interesan está genial, y si no se interesan también, porque, bueno, hay público para todo, hay gente para todo. Sí, y siguiendo esta línea que ahorita que menciona que del público así más general, que tal vez no necesariamente tiene que ser alguien que se dedica a esa área, por ejemplo, no sé, mi tía o quien sea, que es como una persona menos interesada en las artes y las ciencias, por ejemplo, que en esa ocasión lo haya visto porque se está presentando en un lugar público de recreación o algo así. ¿Cuál siente que sea como el impacto en esas personas? Como que a esas personas, ¿qué les gustaría que se les quedara con su arte? La creación escénica o una pieza escénica pienso que es creada para convivir, para comunicar. Y en ocasiones tenemos un tema muy claro que queremos expresar y que queremos que llegue al público, pero en lo particular simplemente he creado, en este caso, la pieza de Wishpa, una travesía en pies descalzos, con el afán de comunicarme con las personas y crear empatía con las personas. Creo que cada uno tiene un punto de reconocimiento en algún momento de la pieza. Nuestro trabajo es crear justamente esos momentos y esos canales de comunicación, abrir esos canales de comunicación para que la persona que está expectando, que está escuchando en este caso, porque la pieza sonora que se creó crea una cuadrufonía, es decir, un sonido envolvente. Entonces las personas están inmersas en estos sonidos, en este audio, como para tener una experiencia más inmersiva, más directa con lo que Carla quiso manifestar y yo como parte de lo que es un sismo, contar este cuento y narrar estas historias desde el sonido. Y bueno, cada uno vive experiencias muy distintas, incluso, bueno, con las experiencias del público, incluso la misma Antonia, que es parte de la comunidad, me comentaba que le vinieron a la mente muchos momentos duros que pasó dentro de la comunidad, de pérdidas, de experiencias con el sismo, que las vivió de manera muy, muy directa, muy personal, muy inmediata. Y, sabes, mi intención no era que ella viviera esas pérdidas. Sin embargo, la pieza escénica le trajo esos recuerdos, esas experiencias, y la soltó, ¿sabes? O sea, cada uno, yo tengo una narrativa, pero cada uno crea su propia narrativa. Wow, qué interesante.
Entonces lo que saca cada quien de la obra es personal, o sea, viene de uno mismo. Sí, totalmente de acuerdo. Yo, como te digo, yo puedo plantear algunas cuestiones, algunos momentos, algunas imágenes dentro de la obra, pero cada uno es quien tiene su... Puedes vivir solamente a través de la propia experiencia, ¿sabes? No, tú como espectador no puedes vivir mi experiencia, tú vives tu propia experiencia. Y creo que en esta pieza, como en todas las piezas escénicas que hemos presentado, es lo que buscamos, que cada persona tenga sus puntos de reconocimiento. Claro, tenemos imágenes, imágenes escénicas, visuales a través del cuerpo y demás, que, que hacen que cada uno pues tenga su momento de reconocimiento. Y ahorita nos estaba contando como de sus metas, que son o sea, del aspecto como artístico y la experiencia personal que tiene cada uno de los participantes. Y la verdad sí suena, me encantaría poder ir ya quiero que se acabe la pandemia para poder ir personalmente a vivir su arte. Suena una experiencia genial. Pero en el aspecto de como de divulgación científica, ¿también tiene metas? ¿O eso ya está más como integrado a lo otro? Totalmente. Como colectivo, no hacemos propiamente divulgación de la ciencia o incluso en mi trabajo personal creativo. Sin embargo, tocamos temas científicos y mostramos información en relación a los temas que creo que pueden ser un punto de partida para crear interés e inquietud y curiosidad en la persona que está expectando lo que estamos presentando. Creo que nuestra labor es creativa, es integradora, es vivir el conocimiento en su integración y justamente promoverlo y manifestarlo de esa forma. No tanto en la divulgación de la ciencia en el sentido de puramente ciencia, y bueno, me muevo y solo lo hago para que veas que un electrón se mueve de esta manera, ¿sabes? Sino motivarnos a todos a justamente integrarnos, a integrar estos saberes y a crearnos curiosidad, tanto en temas científicos como en cuestiones artísticas, o incluso lo que nosotros hacemos como en el caso de las piezas escénicas, pues es una entidad individual, específica, donde no es ni arte ni ciencia, sino son las dos cosas al mismo tiempo. ¿Sabes? No tenemos esta línea separativa, e incluso en las clases hablamos de, como te decía, a veces para expresar algún movimiento o alguna dirección, hablamos de planos, hablamos de vectores en la clase como para mayor claridad y en lo que los chicos deben hacer, pero creo que va más allá de que solo sepan que es un vector, ¿sabes? O de que sepan cómo subir el brazo, sino integrar Sí. esta entidad donde te digo que no es ni una cosa ni la otra, sino son las dos juntas. Y entonces, ¿cómo se llama eso? Pues no sé. En particular, hay gente que le llama transdisciplina, que es la integración de saberes, la unidad de todo lo que somos. Y justamente es nuestro objetivo, llegar a ser transdisciplina de manera muy profunda, integrar tanto en el aspecto creativo y en la presentación de nuestras obras, como en la parte docente, porque también muchos de nosotros, como parte del colectivo, tenemos actividades docentes. Entonces, hablamos tanto de física, a veces utilizamos términos matemáticos muy simples que los muchachos manejan, o incluso términos anatómicos donde entramos a un conocimiento más profundo de nosotros y de nuestras actividades, o de lo que hacemos y de lo que sentimos y de lo que somos,
¿sabes? Entonces, es esta otra cosa que es la intersección, como si habláramos de grupos, es el punto de intersección de dos conjuntos de conocimiento, que es el arte y la ciencia, y a veces se aunan otros conjuntos, como en el caso de la pieza del Mayor, pues estamos hablando de la parte artística también, pero desde lo visual, o hablábamos de la parte un tanto antropológica, aunque no hiciéramos antropología, pero estábamos también como un poco en ese conjunto, ¿sabes? Entonces es esta intersección entre estos grupos de conocimiento e integrarnos e integrarlo en nosotros mismos. Sí, y me parece una labor súper importante también ahora que lo habla y así, es porque, o sea, pienso que en muchas ocasiones, ya como la divulgación de ciencia regular o la estándar, como que a veces hasta se frustra por la falta de interés del público en general, pero creo que en parte no es que su apatía sea porque ellos son apáticos y la gente está en contra de la ciencia, sino que han vivido todos estos años viendo la ciencia como algo separado, como nunca se ha visto esta integración, bueno, al menos siento que en nuestra comunidad, aquí en México así, de la ciencia en nuestra vida diaria, y es un ejemplo perfecto de lo que usted dice, de estar en una clase de danza y así, y que te hablen por medio de vectores, porque ni siquiera es algo como pretencioso, lo que sea, es útil, es algo que da claridad y que es útil en la vida diaria, y que realmente siento que muchas cosas fueran más eficientes si la comunidad en general pudiera integrar eso, la ciencia, el pensamiento científico en su vida. Y claro que eso no pasa como el día de la mañana. Creo que el arte es el vehículo perfecto, porque el arte llega al alma de las personas, a sus sensibilidades, y realmente cuando llegas con ciencia por medio de arte a las personas, siento que es el momento perfecto en que estas personas puedan realmente apreciar la ciencia como lo que es, y por fin lograr como que esa integración poco a poco. O sea, me parece genial lo que está haciendo, en serio. Suena maravilloso. En una colaboración entre artistas y científicos, la labor del artista no es embellecer el trabajo científico o ponerle florecitas o algunas figuritas lindas solamente, sino creo que se puede hacer un trabajo mucho más profundo, donde realmente haya un diálogo entre expertos y este diálogo pueda crear este nuevo campo que te digo, esta intersección en esta nueva otra entidad, donde no nada más es por un lado la ciencia y por otro lado el arte, ¿sabes? No te doy una micrografía solamente para que la enmarques o para que la edites y le pongas un filtro y entonces se embellezca la imagen, sino tratar de o crear un discurso conjunto, una pieza conjunta donde se diluya, donde realmente haya una unicidad entre lo que es el conocimiento en general, no entre lo que es una rama y otra rama. Creo que esto es muy ambicioso, pero creo que se puede hacer y la labor es ardua, es amplia, requiere mucho trabajo, requiere muchos recursos y desafortunadamente esa es la parte débil de realizar estas colaboraciones. ¿Sabes? Cómo generar estos espacios de diálogo, de creación conjunta, de intercambio de conocimiento y de ir a lo profundo, no solo de quedarnos en lo superficial, pero sí estos espacios requieren de, bueno, primero crear el espacio, pero para hacerlo se requiere justamente de recursos, y de recursos de muchos tipos. Sí, y dice que es ambicioso, y la verdad creo que sí. Pero creo que, como usted dice, sí se puede, porque justo cuando lo mencionó
me vino a la mente justo algo también que nació de Ensenada bueno, no que nació, pero que fue compartido aquí en Ensenada por colaboradores. Es una obra para niños pequeños sobre las patas rojas, unas ranitas. Y en serio, estoy sorprendida con la calidad de la producción y su habilidad para realmente crear contenido para niños. O sea, tienen canciones diferentes con instrumentos y actuación y todo para niños. Pero realmente que el niñito, cuando salga de esta obra o después de verla, incluso en su celular, va a saber más de su ambiente y de su geografía. Y también me parece que es un ejemplo como de que sí, o sea, sí es algo ambicioso, pero no. Hay más personas que también queremos todos esa meta. Y eso es como, me da un poco de esperanza. Que hay más personas también queriendo mezclar esto de esta manera más profunda y integradora. Sin duda, creo que este festival, el Festival Ensenadaes, ha abierto un espacio de intercambio, de comunicación y de colaboración entre diferentes actores en la ciudad. Y algo que me gustó mucho es que la mayoría, y me voy a incluir en ellos, somos gente joven, obviamente unos mucho más jóvenes que yo, pero eso como bien dices, es muy esperanzador y da mucha... A mí me da mucha alegría y me da mucha interés de ver qué más va a surgir de esto, qué más colaboración y qué más intercambio se puede lograr en los próximos o después del festival. Y creo que algo muy importante es que es movido y el interés es desde los jóvenes. Y creo que ahí está la oportunidad de cambio o la oportunidad de no necesariamente de cambio, voy a precisar, sino de ampliar, ¿sabes? De ampliar estas oportunidades de realizar cosas. Y bueno, yo espero solamente que este intercambio, estas producciones sean, como tú dices, de calidad, que tengan un contenido y que vayan a lo profundo, para justamente crear y promover esta curiosidad en las personas que tienen acceso a estos productos artísticos científicos y pues se acerquen más tanto al arte como a la ciencia, o en algunos casos a espacios que son de esta intersección arte-ciencia de los que yo te menciono, y que afortunadamente hemos sido, puedo decir que casi pioneros en la ciudad en realizar estas actividades de arte y ciencia. Sí, por supuesto. En serio que sí. Realmente es un trabajo muy importante, pero que aún así nos ha dado como que muchas situaciones en donde se genere el combinar arte y ciencia. Simplemente se ha quedado mucho de lado y mucha gente se centra en uno o el otro. Y es interesante y bueno ver que hay un interés cada vez más creciente en generar esta unión, o sea, en demostrar que existe esta unión. Sí, yo he visto muchos proyectos, bueno, como siempre hay de todo, donde hacen arte o llaman arte ciencia o a solamente utilizar algún equipo de ultra alta tecnología como, no sé, LEDs o editores de sonido o cosas así, pero solo como es solo el pretexto, ¿sabes? Entonces en ocasiones no hay contenido en la pieza artística, ya sea visual, sonora, escénica o de cualquier tipo. Es a lo que me refería con ir a lo profundo, no solamente utilizar el chunche que utilizan los científicos y entonces lo manejo de manera arbitraria, sino ir a lo profundo, realmente hacer una investigación donde te comentaba, no necesitas ser experto, pero sí necesitas ser conocedor. Entonces, para poder compartir esa información. Cuando tienes información y no es procesada, es solo eso, es solo data, es solo el chunche, solo los datos,
pero cuando lo procesas, cuando lo corporizas, cuando pasa a través de tu experiencia, es que entonces empieza a generar realmente un conocimiento y un proceso creativo. Entonces, no hay nada como ensuciarse las manos, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que yo tengo, o la esperanza que tengo, es precisamente de que estos productos y estos intercambios no sean solamente embellecer alguna pieza o algún equipo científico de alta tecnología y presentarlo de manera linda, o al revés, ¿no? Creo que al revés a veces es un poco más difícil que los artistas entremos al ámbito científico, aunque yo estoy en medio, entonces yo no puedo decir exactamente eso, pero sí a veces como artista es medio complicado entrar al mundo científico porque es muy estructurado, es muy tradicional, y, bueno, tiene características muy particulares, es muy metodológica, y entonces de repente pareciera que es muy difícil entrar. Sin duda creo que se puede intercambiar, pero sí, solo sí se abre el diálogo y se entra al conocimiento y se experimenta y se vive, ¿sabes? Para que entonces realmente se pueda construir un conocimiento nuevo y generar contenido o generar piezas con un contenido consistente. Sí, es importante profundizar más ahí en el tema. O sea, como comenta, que no sea nada más agarrar la herramienta y aplicarla de forma arbitraria, es decir, que lo combinamos, sino que realmente investigar a fondo por ambas partes lo que hay y qué se está haciendo. Y también pues siento yo hasta un poco de valentía, como de abrirte. Y claro que al principio es como un nuevo mundo donde no sabes nada. Literal estás empezando a picar y apenas estás aprendiendo qué es el método científico o así. O de que incluso cosas como qué páginas se usan para leer artículos de ciencia. Y como que siento que es una barrera, tal vez que mucha gente no sabe cómo, o le da miedo así como cruzarla. Pero en serio como que si es alguien que tiene al menos la semillita de estudiar ciencia un poco, pues que sí trate de... O sea, sí que le haga el esfuerzo, y realmente ya después que pasas esa barrera, donde no sabes ni dónde estás, ni cómo empezar, ni nada, ya es mucho más sencillo investigar y empaparte poquito a poquito en ciencia. Totalmente, yo al principio también tenía mucho miedo, ¿sabes? Incluso en el ámbito, es algo que comento frecuentemente, que cuando estudiaba en el CENIN, en la UNAM, tenía mucho temor, ¿sabes? Tenía mucho temor de mostrar que hacía danza. Y por otro lado, cuando estaba dando clases o estaba participando de algún colectivo de danza, me daba un poco de temor también mencionar que estudiaba ciencia. Por estos estereotipos de, uy, seguramente eres muy inteligente, o ¿qué haces aquí? No deberías de estar enfocada en lo que estás haciendo. Entonces, durante mucho tiempo también tuve miedo y tuve pues dudas al mezclar o al integrar estos conocimientos, pero poco a poco y con el tiempo ha ido desapareciendo, y la cuestión es simplemente dejar el miedo no se pierde, o el nerviosismo no se pierde, sino simplemente pues tomar ciertos riesgos, darnos la oportunidad de hacer cosas nuevas, si no sale algo no pasa nada, el compromiso es solamente con nosotros mismos, incluso podríamos relajar ese compromiso, pero simplemente ser nosotros mismos y no ocultarnos. Al menos en lo personal fue como no ocultarme. Sí, y ya después cuando empezó a mezclar las dos como
disciplinas y así, esas personas que usted al principio creería que le dirían esa clase de cosas, ¿cómo reaccionaron? Hay de todo, ¿eh? Hay gente que incluso me decía que seguramente no era muy buena en lo que hacía y por eso me dedicaba a Ay, no. bailar y cosas así, ¿no? Entonces, hay de todo, hay verdaderamente de todo. Hay gente que afortunadamente admira y respeta mi trabajo y me apoya y me acompaña y, y es consumidor de los productos de los productos artísticos que nosotros generamos. Entonces eso da mucha satisfacción. El hecho de que haya personas de todos tipos, de todos conocimientos, de todas áreas del saber que se interesan y tienen gusto por lo que hacemos, eso para mí es una gran satisfacción y pues me da confianza y claro, me motiva a seguir haciendo cosas. Sí. Entonces, pues sí puedes cortar eso, ¿eh? De verdad. No sé si quisiera que saliera eso. Ok, ahí no sé, me encargo de cortarlo. Pero Vale. sí. Realmente hay mucha gente muy cerrada en cuanto a la divulgación. O sea, yo estoy en un grupo con el que hago un poco de divulgación científica y sí me ha tocado conocer gente que mantiene un cierto elitismo científico, por decir. Que, o sea, a fuerzas usan términos complicados o explican mal las cosas para evitar que cualquiera pueda entenderlo. Y pues es pesado ver cómo uno quiere que el público general o cualquiera pueda entender estas cosas y hay quien se esfuerza porque sea lo contrario y pues trabajan en el área. Definitivamente no todos son divulgadores de la ciencia, eso también es un error. Pensar que si eres un científico o eres un investigador o un docente de la ciencia, definitivamente tienes que ser divulgador científico. Y eso pasa bastante con nuestro trabajo. De repente se confunde como que nosotros estamos haciendo divulgación de la ciencia. Y de alguna manera, sí, en el fondo, pero como motivación no es el principal motivador. La motivación central es simplemente crear y crear desde nuestra integración de saberes. Entonces, como te comentaba hace rato, no es necesario que todos seamos expertos en todo. Entonces hay una idea de repente para algunos que por ser investigador o por ser científico tienes que ser divulgador de la ciencia y no necesariamente. Y desafortunadamente hay personas de todo tipo que tienen interés en acercar a las personas a la ciencia y otras que no, y de alguna manera está bien, porque cada uno tiene su lugar o su espacio esperando que esta actividad que realice la realice con el mayor profesionalismo posible. Sí, claro, porque también podría imaginarme como gente comentando de que, pero lo que hacen no es buena divulgación porque no están aprendiendo nada, y es de que no, pues porque eso no, el punto no siempre es informar de algún hecho científico, no, eso no tiene que ser todo lo que se crea aparte de ciencia, o sea, no todo tiene que ser de ese tipo para también ser valioso en lo que aporta la ciencia. También puede, como el trabajo de Minerva, que pues es algo que es relacionado a la ciencia, pero no de ese modo, y sigue siendo increíblemente valioso y que puede darle a las personas otra forma de vivir ciencia. Y también, igual y hasta nosotros como científicos y gente que nos dedicamos a la ciencia, deberíamos de consumir todo esto porque nos deja una lección incluso a nosotros. También nos va a ayudar a nosotros a vivir de otra manera y empatizar con otras personas y otros artes y formas de vivir. Y me parece la diferencia entre como la divulgación de, no sé, que también es muy valioso, pero como nomás dar una plática y obviamente esas personas no les puedes exigir que tengan como bailen o que canten o algo así. O sea, ellos nomás quieren informar y eso está bien, pero tampoco, como no les exigimos a ellos que hagan algo más elaborado o como visual o lo que sea, a las personas que hacen otras clases de cosas que les pidamos
que nos informen de hechos de una manera como concisa y clara. Como parte del proyecto de cosmogonía de un evento del Mayor Jucapá, también dimos algunas charlas o conferencias, y las dimos también para comunidades científicas, y era muy interesante ver la reacción de los científicos, ya que dentro de estas charlas hacíamos ejercicios de sensibilización y presentábamos parte de la sonorización de la pieza. Y era interesante ver cómo a través de este camino de sensibilización, a través del cuerpo y el acercamiento al producto, o más bien a la pieza escénica, desde la sonorización como un hecho científico, cambiaba bastante el semblante y el interés de los espectadores, incluso como comunidad científica. Y pues eso también genera orgullo en nosotros, porque la sonorización, por ejemplo, tiene mucha concordancia con las investigaciones científicas, y lo mismo eran las narraciones. Entonces, el conjuntar estos conocimientos y presentarlos como una sola cosa cambia, o simplemente se ve de otra manera y se percibe de otra manera el interés de las personas que atienden en este caso a estas charlas o a la pieza escénica, y bueno, esto ha sido muy grato también. Sí, por supuesto. ¿Qué opinas, Santi? ¿A ti te gustaría, o sea, tú has trabajado en proyectos así antes en la SCJ? ¿Así? Pues en algunos sí. O sea, me ha tocado que la SCJ, que es un grupo pues para cualquier persona que se quiera unir, que sí hay una predominancia de estudiantes de ciencias, pero hay varios miembros que están en otras áreas. Entonces es común encontrarse con casos en donde la gente combina distintos como tópicos y genera una nueva forma de presentar los temas. Entonces llegamos a pasar de cosas como la divulgación que comentabas, de hacer presentaciones y traer a alguien que nada más esté hablando, que es algo que puede funcionar para un cierto público. Y entonces nos saltamos a otros métodos un poco más artísticos, unas actividades más artísticas, como por ejemplo uno que hizo un compañero que se llama Ian. Actualmente él es el presidente del grupo, y realizó uno en donde, usando pintura de esta que brilla en la oscuridad, hizo como que un concierto y estaba explicando los efectos científicos ahí mismo. Son unos cañones de aire, las pinturas y varios efectos, ¿no? Entonces era una especie de festival de música, pero explicando los efectos que usaba el concierto. Entonces son unos resultados muy interesantes los que dan estos eventos, y la verdad sí han llegado a impactar más a la gente, porque pues es fuera de lo común que hacemos, ¿no? Esto tiene mucho sentido lo que comentas, y justamente esa es parte de nuestras bases como colectivo, y en lo personal como creadora, es presentar la pieza desde diferentes o con diferentes elementos. No todas las personas somos muy visuales, o hay otras que son muy kinestésicas, hay otras que son más auditivas, hay otras que son más sensibles al tacto. Entonces, al presentar cualquier pieza científico-artística o de arte y ciencia, desde esta perspectiva permite acceder a las personas desde diferentes lugares, por el hecho de que cada uno tenemos diferentes maneras de acercarnos a la información, entonces, o al conocimiento. Entonces hace mucho sentido, y como te digo, es parte de nuestros principios como colectivo, justamente apelar a todas esas posibilidades de interacción con las personas.
Entonces, comentando sobre estos trabajos que ha hecho, ¿considera que la gente involucrada, como ya sean los participantes o los espectadores, llegan a profundizar más en las disciplinas que integra? ¿Si se llega a generar un interés en las áreas donde la gente no está? Sin duda, sin duda. El, el tener contacto directo, constante con un científico o con una persona especialista en redes, pues también a mí, dependiendo mi nivel de contacto y de interacción, pues también me deja conocimiento o genera conocimiento. Entonces, definitivamente cambia mi manera de experimentar ciertas cosas. Y eso lo permite justamente el ensuciarme las manos o el salir de mi zona de confort, metiéndome a otros asuntos que de repente no son los míos, pero al menos tengo algún tipo de experiencia en ello. Vale, claro. Muchas gracias. ¿Tiene pues ya para ir cerrando nuestro podcast, después de una plática tan interesante con usted, ¿tiene algún último consejo, algún comentario para nosotros? Oh, qué interesante consejo. No sé si tengo algún consejo para ustedes. Palabras de aliento. Pues yo creo que seguir conviviendo, seguir dialogando, seguir teniendo esta curiosidad, que la curiosidad nunca se acabe. Lo que es lo que permite crear o abrirnos nuevos caminos y también integrarnos. Eso sí sería tal vez una invitación a integrarnos, a no tener miedo de ser quienes somos y saber lo que sabemos y expresar lo que sentimos y compartirlo. Esa es mi invitación. Y también tengo otra invitación, si alguno de ustedes está interesado en tomar alguna clase o seguir dialogando o crear algo en conjunto, pues Minerva Muñoz y el colectivo Clica siempre estará abierto al diálogo y a la colaboración. ¿Gusta decirnos sus redes sociales? Y mi Facebook es Minerva Muñoz, mi Instagram es Minerva M, si mal no recuerdo. Te voy a ser muy honesta, no soy muy fan de las redes sociales, pero hago un intento por estar siempre presente. Entonces, mi Facebook es Minerva Muñoz, mi Instagram es minerva.m.r y también tengo Tumblr, que es el mismo. Bueno, cualquier cosa estoy a su disposición. También mi correo electrónico es minermr@hotmail.com. Si tienen algo que comunicar, con mucho gusto los atenderé. Genial. Muchísimas gracias, Minerva. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Me da mucho gusto haber platicado con ustedes y pues, haberles compartido mis locuras y mis andanzas y mi interés por seguir haciendo cosas. Sí, el final perfecto para nuestro podcast. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Que estén muy bien. Un abrazo. Igual. Saludos. Bye. Bye. No sé si guste hablar un poco sobre su proceso creativo, el proceso que ha llevado para crear estos bailes y demás. Sí, pues el proceso creativo o mi metodología de trabajo en mi proceso creativo siempre parte, o la mayor de las veces parte de una investigación. Es decir, voy a los libros, voy a páginas de internet confiables, voy a dialogar con amigos o conocedores especialistas en las áreas que quiero indagar y siempre voy a informarme, a saber de qué estoy hablando y
También con las personas que colaboran conmigo es importante, es como el siguiente paso, presentar esta investigación y luego enriquecerla con el diálogo y la investigación de los otros. Ese ha sido como el primer paso para el proceso creativo, y a la par, o como siguiente paso inmediato, es llevarlo al cuerpo, investigar ahora no solo desde la razón o desde el aspecto cognitivo, sino desde el cuerpo, desde la experiencia sensible del cuerpo, y es ahí como se van entrelazando las cosas, van surgiendo tal vez parte de frases de movimiento o alguna cualidad de movimiento que me interesa explorar más específicamente. Y también como parte de esta investigación es completamente somática, es decir, tener contacto directo con alguna fuente del fenómeno o del tema que estamos tratando. Es decir, si lo puedo tocar o puedo estar ahí y ensuciarme los pies de arena y de sal, ahí voy a estar. Entonces, ese es otro de los pasos importantes en mi proceso creativo, que es estar in situ, en donde se pueda acceder a un contacto directo, tangible, si es posible, con el tema que estoy tratando. Y también una investigación importante, una parte de la investigación es lo visual. Es decir, en las artes escénicas la plástica es importantísima para la estética de la pieza. Entonces también me empapo y busco hago fotografías, tomo videos, busco también imágenes que estén relacionadas al tema, y algunas a lo mejor que no están relacionadas al tema, pero en el momento de la experiencia son importantes. Entonces hago también una colección de lo visual, con imágenes, fotos, videos, objetos. Y pues también está la parte, en mi caso, la parte sonora. Entonces creo que mucho de ello también se vive en los espacios in situ o en el lugar a donde voy a experimentar y a experienciar, a vivir desde la sensación ese fenómeno o el tema. Y creo que ahí también empieza a maquinarse de manera conjunta la parte sonora. Entonces, después viene como este ensamblaje o esta edición y depuración o creación o reorganización, porque hay muchos pasos que no son lineales, sino es una cosa enramada que depende de cada proyecto, para ir creando la pieza e ir construyendo esta composición hasta llegar a un producto final. Okay. Vale, muchas gracias por explicarlo más a fondo. Siento que complementa lo que hablamos hace rato, como que ahora le da ya una explicación más técnica, igual y para una guía para los que les interesó mucho y ellos mismos son artistas, y cómo poder aplicar, cómo poder moverse un paso más adelante hacia ser alguien como usted, que hace cosas tan padres. Sí, un aspecto importantísimo, que yo diría palabras clave, son el diálogo entre los colaboradores, y otro aspecto sumamente importante es la toma de decisiones. Hay momentos donde hay que decidir, y a veces nos equivocamos, no queda como nosotros queremos, sin embargo, pues no pasa nada. Si tomo una decisión, simplemente si la puedo ajustar, la cambio, y si no, creo que forma parte del proceso. En ocasiones, como bien decías hace rato, nos ponemos vulnerables o nos sentimos vulnerables ante ciertas situaciones, ante el error o ante la duda,
o exponerme a algo a lo mejor que no soy experto o soy muy bueno, pero creo que se debe a que tenemos mucho miedo al error. O puedo hablar de forma personal. A veces temo al error. Sin embargo, creo que eso es algo que ambos caminos, tanto el de la ciencia como el del arte, me han enseñado que se puede seguir investigando y puedo retomarlo, puedo corregir, puedo tomar otro camino. No es algo que esté completamente cerrado o duro, sino puedo darme esa oportunidad de cambiar mi rumbo y continuar.